Reciban todos un cordial saludo. El Señor Jesucristo les bendiga rica y grandemente. Siguiendo con la secuencia de los devocionales basados en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, corresponde desarrollar el verso 9, en donde se nos hace un llamado a recordar. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. En esta carta el apóstol Pedro hace una comparación entre el creyente activo y el creyente pasivo. Desde el versículo 3 al versículo 8 enseña que junto con la salvación el Señor nos ha dado por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Asimismo presenta una lista de 8 cualidades que deben añadirse al principio y fundamento de todo, la fe en Jesucristo, lo cual debe ser la respuesta de parte del creyente ahora que han sido hechos partícipes de tan grandes promesas de Dios. Asimismo presenta el contraste entre el creyente que se interesa por las cosas celestiales, las cosas que tienen provecho en esta vida y en la venidera, y el creyente que muestra apatía hacia estas cosas y en consecuencia lleva una vida sin fruto. Este versículo se podría dividir en 3 partes. La primera parte, el que no tiene estas cosas. Las cosas a las que hace referencia son las 8 cualidades que deben acompañar la fe en Jesucristo como principio y fundamento de la vida cristiana. La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y el amor. Cualidades que deben adornar el carácter del cristiano y que otorgarán cualidades palpables en el presente y en la eternidad. Pero al carecer de estas cosas, significa que el creyente está en modo ociosidad y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que conlleva pensar que si el creyente está ocioso y sin fruto, segunda parte, tiene la vista corta, es ciego. Es de notar que el apóstol hace énfasis en esto, pues no está haciendo referencia a la visión física, sino que utilizando un lenguaje figurado, está diciendo que el creyente es espiritualmente ciego. Un creyente con miopía es aquel que no muestra interés alguno por las cosas espirituales. Un creyente conformado a este mundo. Esto significa que es un creyente que tiene un entendimiento limitado y por lo tanto no alcanza a comprender la magnitud de la gracia del Señor y tampoco ha alcanzado a comprender las consecuencias de ser un creyente apático, indiferente ante las cosas que se relacionan con la vida y la piedad. Es de notar que uno de los propósitos de la carta es la denuncia en cuanto a los falsos maestros que iban por las congregaciones predicando un evangelio diferente. Y en consecuencia, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro está haciendo un llamado de atención muy serio y exhorta a que el estilo de vida del creyente debe ser coherente a la fe, conforme a todo lo que pertenece a la vida y a la piedad y con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más por el contrario, cuando no existe esta armonía entre la fe y la manera de conducirse, es muestra de que el creyente se ha olvidado de la purificación de los pecados antiguos. Esto es, que ya no hay memoria de que una vez el Señor Jesucristo les perdonó los pecados cuando estaban muertos en delitos y pecados. Purificación que se recibe al momento de la conversión y del testimonio a través del bautismo. Dado que al haberse olvidado de esto, tampoco procuran ocuparse de las obligaciones que conlleva este perdón. Por lo tanto, es trascendental se ponga entonces todo empeño en hacer lo que el apóstol recomienda. Crezcamos cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son eternas. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor les bendiga grandemente.